más que el tema pasado. Lo mismo vamos a hablar el día de hoy. Solo lo que va a cambiar es la farmacocinética y la clasificación, pero la acción es exactamente lo mismo. Recordemos que la clase pasada, para no, digamos, descontextualizarnos, hemos hablado de acetilcolina y hoy día vamos a hablar sobre eso nada más. ¿Por qué razón? Porque la acetilcolina se va a formar a partir de estas mitocondrias, de esta sustancia que es la acetilcoenzima A, que proviene del ciclo de Krebs, una de las funciones importantes de la mitocondria es la producción de ATP, o sea, de energía. Y eso va a ocurrir por una enzima que se llama colinacetiltransferasa, que va a mezclar estas dos sustancias para generar esta que se llama acetilcolina. Esa acetilcolina se va a meter dentro de estas vesículas y con la intervención del calcio se va a pegar a la membrana presináptica, se va a liberar y entonces esta otra enzima producida por la membrana postsináptica, que es la acetilcolinesterasa, va a desdoblar esta acetilcolina en colina y acetato, y eso lo hace entre 80 a 120 milisegundos. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es bloquear esta enzima. Si no hay esta enzima, no existe este desdoblamiento. Si no hay desdoblamiento, es la acetilcolina la que va a causar los efectos. No está acetilcolina, esta va a estar bloqueada. ¿Por quién se bloquea esta enzima? Por tres elementos importantes. Uno son los naturales, sacados de una planta que es una enredadera de África tropical, donde se desarrolla una planta que se llama Physospicum venenosum, que produce una sustancia denominada fisospicmina. Entonces ese es el producto natural y es un veneno que bloquea esto, y al bloquear hace que se acumule esta acetilcolina. En segundo lugar son los compuestos organoclorados, por ejemplo el maigón, venenos. Pero este es un ejemplo, hay más de 100 productos, y esto sí tenemos que tenerlo en cuenta porque Santa Cruz es un departamento agropecuario, y al ser un departamento agropecuario con estos fármacos, no con estos, sino con estos, por ejemplo, el malatión, paratión, etcétera, etcétera, hay más de 100 productos organoclorados. Se fumigan los campos para evitar el desarrollo de plagas, y estos entonces bloquean también esta acetilcolinesterasa, pero lo hacen de forma irreversible, y al hacer eso, los envenenamientos producidos por estas sustancias, que si ustedes quieren tener el pulmón impregnado de estos productos, no de estos productos, entonces van a los pozos, ahí los menones vienen comprando veneno para matar las plagas, porque ellos siembran soya, sorgo, todo eso, que se comen las aves y también los insectos. Entonces estos compuestos organoclorados, al bloquear esta acetilcolinesterasa de forma irreversible, hacen que esta acetilcolina no se desdoble. Se desdobla porque solamente dura de 80 a 120 milisegundos actuar, y obviamente lo van a matar al ser humano, tal cual hemos descrito el día lunes sobre esta acetilcolinesterasa. O sea, si yo bloqueo esto, esta va a estar permanentemente, porque no hay manera de desdoblarse, no hay quien lo haga. Y por último, también son anticolinesterasas sustancias que sirven para el tratamiento
Alzheimer. Por ejemplo, la tacrina. La tacrina es una de las primeras sustancias que se creó, pero hoy en día se ha visto que es muy hepatotóxica. De todas maneras, sigue en el comercio, pero se prefieren otras que vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema. Entonces, comenzamos con la clase. Entonces, son fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa o bloquean o inhiben. Hacen que se acumule la acetilcolina, en la vecindad de las terminales nerviosas, una terminal nerviosa. Entre estas anticolinesterasas, entonces existen compuestos organofosforados. ¿Cuáles son esos compuestos organofosforados? Entonces son los venenos, y existen más de 100 de ellos, ¿no? Y se usan especialmente como insecticidas. Por ejemplo, el baigón, X5 o lo que le llamen que hay en el comercio, uno usa eso para fumigar su casa, para matar mosquitos. Ya está. Pero son capaces de producir intoxicaciones humanas graves. En estos casos, se usan reactivadores de las colinesterasas, que, por ejemplo, la prolidoxima se puede utilizar para resolver ese problema. Pero el gran problema de todo esto es que ese medicamento solo va a actuar en las primeras horas de la intoxicación, no todo el tiempo. Y a ustedes les van a caer en una población como la nuestra, y seguramente también ustedes se han enterado, porque es una noticia común. Entonces, por ejemplo, mataron al hijo del doctor Méndez, ¿no? Por problemas seguramente de narcotráfico, qué sé yo, que secuestran a X personas. Madre le da no sé qué cosa a un chico y después le cortó aquí el cuello porque se ha visto herida y lo mató al hijo. Todo ese tipo de cosas nosotros encontramos todos los días, y estos venenos que hay en el campo no pueden ser también un mecanismo importante para envenenar a la gente. O sea, ellos se envenenan, las madres por ejemplo se pueden envenenar y también a los hijos. Bueno, compuestos organofosforados, porque no están prohibidas las ventas de eso. Usted va a una agropecuaria, a un centro de como menoritas compras, digamos, esos venenos para matar hormigas, para matar todos los insectos, pues, porque, a ver, si yo siembro tomate, el tomate es una planta de este tamaño, no es más la cosa. Estoy hablando del tomate común. ¿Qué pasaría con ese tomate? Es dulce y jugoso. Se meten los bichos. Los bichos se lo comen los pajaritos igual. Entonces yo no voy a perder mi plata porque soy agricultor, no voy a hacer eso. Si quisiera ganar dinero y se me ocurre sembrar sandía, la sandía es una enredadera que se cría en el suelo, que su fruto es tan grande que es una enredadera que está en el suelo. ¿Y que hay en el suelo? Puro bicho. Entonces ellos se meten ahí, ¿verdad? Y se comen el producto. Entonces yo tengo que echarle veneno, ¿qué más me queda? Y obviamente, como les acabo de decir, la soya, el sorgo, incluso podríamos decir el pasto, la pastura para las vacas, ¿listo? En el norte hay una empresa lechera que es la PIL, una recolectora de leche más que una productora de productos PIL. En Chabamba se produce por la mantequilla, cuando escasea la mantequilla es porque han bloqueado la carretera
de Cochabamba a Santa Cruz. Aquí no la producen, aunque haya, digamos, un centro de acopio PIL para la leche. Y las vacas tienen que comer pastura, y si los bichos se meten ahí, me arruinan la pastura. Entonces, puede utilizar avionetas incluso para fumigar los campos. Eso ocurre en todos los países del planeta Tierra. Y entonces los vientos, que generalmente no son del sur como existen ahora, transportan los venenos. Incluso en las mujeres de la maternidad se ha encontrado en la leche de ellas estos compuestos. Y también les voy a decir otra cosa. A veces las madres dicen, mi hijo está con una diarrea que no para nunca. Ya lo he llevado al médico y no le ha hecho nada también. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ¿y qué le diste? Sandía. ¿O qué le diste? Puré de tomate. No está mal. Ninguna de las dos cosas son malas. No son. Pero son, si ustedes se ponen a pensar cómo es el tomate, es un fruto, voy a utilizar ese término, jugoso. Tiene mucha agua el tomate, si quieren lo pueden escribir, de eso hacen el ketchup, todo eso, ustedes saben eso. Entonces, el veneno se absorbe en el agua del tomate y se pone venenoso. Entonces, cuando le dan a los niños le viene una diarrea, porque esa acetilcolina aumenta el peristaltismo. Recuerden que ya hemos visto eso, causa náuseas, vómito, ya les hemos mostrado, y diarrea. Entonces, ¿quién es la acetilcolina la culpable de eso? No es una infección. Si le dan sandía, también, entonces, ¿qué deben de hacer? Comprar previamente el producto y meterlo al agua. Eso deben de hacer. Entonces se deja, digamos, unas cuantas horas en el agua y el agua chupa el veneno. Lo dejan para el día siguiente, no le den de golpe porque van a tener diarrea, se lo estoy diciendo. Lo llevan al médico y lo primero que hace es darle antibióticos, imbécil. Si un poco se recordara de la semiología, por eso tiene más importancia la semiología que todas las materias, digamos. La semiología unida a la fisiopatología lo vuelve un buen médico a uno. Entonces, ¿qué dice la semiología? ¿Cuál es el fuerte de la semiología? La historia clínica. Eso es. Y hay un primer elemento que se llama anamnesis. ¿Y qué significa eso? Usted pregunte, pues. A ver, señora, digamos, ¿por qué cree usted que tiene su hijo diarrea? ¿Qué le dio? ¿Comió tomate? ¿Comió sandía? ¿Alguna de estas cosas? ¿No es verdad? Entonces hay que preguntar. Y entonces uno puede llegar a descubrir por qué está produciéndose la diarrea. Ya, entonces lo vendemos. Entonces, esta prolidoxina solo se puede utilizar en las primeras horas, porque pasadas las siguientes ya no funciona. Entonces, aquí tenemos el haba del calabar y aquí dice Physospithum venenosum. Entonces, el prototipo natural es la fisospithmina, llamada también eserina. Fue la primera sustancia, un alcaloide natural extraído del haba del calabar, y aquí dice haba del calabar. Esta es la planta, es una enredadera. Entonces, ese haba del calabar, su semilla desecada de estas cositas, hay unas semillitas de color negro, se rompen ahí y se ve, y entonces esa semilla se llama Physospithum venenosum. Physospithma venenosum. Bueno, planta, esta es una planta, una enredadera, por eso dice planta trepadora, porque una enredadera de África tropical occidental. Entonces, otras son de origen sintético. Entre estos también existen los compuestos organofosforados, que tienen una serie de presentaciones del vaivón, que son utilizados como insecticidas, pero son capaces de producir intoxicaciones humanas graves.
Con eso pueden matar gente, como suicidarse también, pueden generar homicidios o suicidios. Eso. Entonces aquí tenemos una clasificación también. Tenemos los reversibles y los irreversibles. Estos son más graves que estos. Y dentro de estos reversibles tenemos los carbamatos terciarios. ¿Qué significa esto? Que pueden pasar la barrera hematoencefálica. Si son cuaternarios, pueden no hacerlo. Y esto da un plus en términos de resolver los problemas en una emergencia, porque les guste o no, ustedes van a estar para una emergencia. Listo, ya está. Y si reciben eso, tienen que saber lo que van a hacer. Vuelvo a repetir, nada se puede hacer en medicina si uno no hace una adecuada semiología. Si no hace una adecuada semiología, las cosas pues no van a funcionar nunca bien. Entonces la semiología es una de las asignaturas más importantes de la medicina. Y entonces, dentro de estos carbamatos terciarios, si pasa la barrera hematoencefálica, está la eserina o isostigmina. Y los cuaternarios, que son derivados sintéticos de esta planta, está la neostigmina, la iriostigmina y el mecario, que generalmente se usa en instilaciones, digamos, a nivel ocular. Y están los irreversibles. Una vez se unió a esta acetilcolinesterasa, no se desprende, tiene que desaparecer del organismo esta enzima para que vuelva a reactivarse. Dentro de eso tenemos estos compuestos organofosforados. Algunos ejemplos que vamos a poner 100, los 100 metidos aquí, el lecotiofato, el raigón, el palatión y otros venenos que se usan y se venden en el comercio, sobre todo para fumigar los campos. Y vuelvo a repetir, Santa Cruz tiene ese problema porque lógicamente es un departamento agropecuario. Entonces, las anticolinesterasas, se llaman anticolinesterasas, porque vamos a bloquear esta enzima. Y ustedes pueden ver aquí, entonces está la vesícula que contiene la acetilcolina, es, liberada, llega al receptor, entra el sodio, sale el potasio. En la membrana postsináptica se genera esta enzima llamada acetilcolinesterasa, la cual va a desdoblar en dos elementos, en acetato y colina. La colina se vuelve a utilizar, pero si usted la bloquea con las anticolinesterasas, como este punto negro, bloquea, ya no va a funcionar. Si no funciona, entonces, ¿quién es el que en realidad produce toda esta desgracia? La acetilcolina. ¿Por qué? Porque la bloquearon, la verdad, a la acetilcolinesterasa. Por eso es eso así. Ya, entonces, el mecanismo de acción. Entonces, ¿qué hacen los compuestos que acabamos de dividirlos en tres? Los naturales, que pueden ser, digamos, si se quiere, terciarios, cuaternarios, las anticolinesterasas irreversibles. Entonces, ¿qué hacen esas sustancias? Inhiben a esta enzima, que es la acetilcolinesterasa, y dentro de esas acetilcolinesterasas tenemos la butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa, que es una enzima sumamente activa que desdobla la acetilcolina en ácido acético o acetato, y la colina, que es un aminoácido que se vuelve a utilizar para volver a sintetizar, ¿no es verdad?, acetilcolina. Entonces, en el paso inicial, esa acetilcolina se une al sitio activo de la enzima, y entonces esa enzima, que se llama butirilcolinesterasa, colinesterasa plasmática, pseudocolinesterasa, lo que sea, ¿no?, genera una hidrólisis, una introducción de una molécula de agua para destruir,
¿no es verdad?, a la acetilcolina o separarla en dos compuestos, ácido acético y colina, que da como resultado entonces la colina libre y la separación del grupo acetil. En el segundo paso se rompe el enlace covalente, acetiloenzima por la adición del agua, por eso se llama hidrólisis, porque se introduce una molécula de agua, ¿no? Entonces, hidros es agua, lisis destrucción por el agua. Entonces, todo este proceso dura entre 80 a 150 milisegundos. Por lo tanto, la vida útil de la acetilcolina oscila entre 80 a 150. Algunos libros dicen 120, otros dicen 150, ya, pero ninguno está en desacuerdo que va a durar más tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando de segundos, no dura ni siquiera un segundo, milisegundos solamente. Entonces, salvo que usted lo bloquee o haga otra cosa, digamos, o no introduzca acetilcolina, sino un compuesto que lleve la colina, pero que sea un carbamato en vez de un ácido acético, podría durar un poco más. Bueno, el errofonio y la taquina, estos dos productos, son también de origen sintético. Se fijan al lugar de fijación de la colina. Otro inhibidor irreversible, el donepezilo, se fija al centro activo de la enzima. Estos fármacos, errofonio, tacrina, donepezilo, sirven para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Para eso sirve. La fisostigmina, la neostigmina y otros carbamatos se fijan en el lugar aniónico y esterásico de forma similar como lo hace la acetilcolina. Pero la enzima, en vez de ser acetilada, es carbamilada, como dice ahí. Ya, entonces, el enlace covalente de enzima carbamilada es mucho más resistente a la hidrólisis que la acetilada, por lo tanto, durará más tiempo en regenerarse. Es decir, si se usan estos medicamentos con la finalidad de destruir o bloquear la acción de la acetilcolinesterasa. Y eso, entonces, genera que haya una duración mayor de lo que ocurriría, ¿no es verdad?, usando lo que el organismo usa normalmente para destruir la acetilcolina. Entonces eso va a durar 36 horas. O sea, con estos medicamentos uno puede hacer durar ese tiempo porque ya no es un proceso de acetilación. Ya, muy bien. Seguimos con el mecanismo de acción. Los compuestos, entonces, monofosforados, que ya son los venenos, se fijan en el lugar esterásico formando un enlace covalente entre el fósforo de los órganos fosforados y la enzima, porque estamos bloqueando la enzima llamada acetilcolinesterasa, y eso se vuelve tal. No deja que se recupere esa enzima. La inactivación puede durar cientos de horas. O sea, que si ustedes en una emergencia reciben un paciente intoxicado, que no es incomún, porque puede venir una persona ahí, digamos, vamos a suponer que sea nuestro domicilio, puede venir un señor, tocar la puerta y decir, buenos días, yo realizo fumigaciones, tiene que ser de fumigue, digamos, su casa, porque los mosquitos producen una serie de enfermedades. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa, que es la universidad, porque aquí paramos mucho tiempo, tenemos unos amiguitos, ¿no?, de humanidades que han hecho un curso, que no se dedican a tratar de criadero de mosquitos, esa huevada. ¿No ves? Yo no estoy en desacuerdo con que exista eso, pero es un criadero de mosquitos. Y nos fregan a todos, porque mucha gente después termina enfermándose de dengue, de paludismo, de chikungunya, de zika, todo eso. El desgraciadito del mosquito es el que produce eso. ¿Y qué es eso de ahí? Es un criadero de mosquitos.
Antes creo que tenían unos pescaditos, no sé qué cosa, pues se coman la larva de los mosquitos, pero después se convierte en un basural y es una desgracia total. Como todas las cosas, cada facultad creen que tienen el derecho de hacer lo que les da la gana y las autoridades, como no tienen una visión clara, entonces tenemos un hospital animal, se escapa un animal de esos perros con rabia, termina de morder a medio mundo, una desgracia total. Eso no debería existir dentro de los ambientes de estudio, porque no todos queremos ser veterinarios. Entonces deberían de haber hecho ese hospital en otro lugar, tener un terreno para hacerlo en otro lugar. Además, yo no sé por qué niegan esos hospitales, porque nunca sábado o domingo atienden a ningún perro y la vacación tampoco. Entonces, ¿para qué lo hospital? No tiene que irse igualito a una veterinaria. Pero los mismos hacen esto de la humanidad. Lo que sí son unos fagocitos, porque se quieren meter aquí a los terrenos de salud, porque ya se han metido mucha gente. Porque cuando yo era decano, hasta el INEGAS era de nosotros. Después empezaron a regalárselo las autoridades de aquí, de la Gómez, de la de Molina, todo. Ahora se han hecho su cancha, se han perdido terreno, no podemos hacer nada, por nada más, ahí está. Entonces, dura cientos de horas y solo en las primeras horas la hidrólisis es inducible por compuestos de las enzimas. Acabo de mencionarles que se puede revertir eso, pero pasadas algunas horas la unión se hace irreversible. Y la recuperación de la actividad anticolinesterásica tiene que esperar a que se sinteticen nuevas moléculas de esa enzima. Entonces puede durar horas y el paciente no resistir y morirse. Puede morir, no siempre los medicamentos pueden resolver los problemas. Uno de los medicamentos que puede resolver parcialmente no solamente la cloridoxima, sino también, no es verdad, la atropina puede resolver eso. Entonces, vamos a ir analizando las cosas que en realidad hace la acetilcolina, porque lo que hacen los medicamentos es solo bloquear la enzima. Esto, no hay enzima, no hay quien destruya la acetilcolina, y es esta acetilcolina la que produce esos problemas. Entonces, farmacodinamia, que significa acción del fármaco, vamos a empezar con el ojo. Entonces, su aplicación local produce hiperemia, enrojecimiento del ojo. Por eso la gente que fumiga se ponen esas especies de gafas y unas trompas como bozales de perro, ahí se ponen para no absorber el veneno. Entonces, hiperemia, constricción del músculo efizial de la pupila, por lo tanto, generan miosis. ¿Quién hace eso? La acetilcolina es la que está haciendo eso. Obviamente, el compuesto organofosforado ha bloqueado a las anticolinesterases para que sea la acetilcolina. Y si ustedes se fijan, en la clase pasada, si han tomado apunte, la acetilcolina produce esto. Por eso es que eso es así, porque vuelvo a repetir, usted bloquea esto y esto no hay quien desdoble. ¿Quién es entonces el actor principal? No hay de otro. Entonces, protección del músculo ciliar, bloqueo del reflejo de la acomodación, presión intraocular, facilita el flujo de salida también del humor acuoso. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada, porque hemos hablado de acetilcolina. Ahora, en el tubo digestivo, lógicamente, ¿qué hemos dicho que hace la acetilcolina? Aumenta la secreción salival, aumenta la actividad motora y secretoria del tubo digestivo, por lo tanto, ¿qué va a producir? Náuseas, vómitos, el aumento del peristaltismo, el aumento de las secreciones. ¿Qué es eso? Diarrea. Eso va a producir y eso es lo que va, ¿no? Entonces, contracciones gástricas, incrementa la secreción ácida, la secreción de las glándulas salivales, va a generar cianorrea, páncreas y aumenta el tono gastrointestinal y la actividad del intestino delgado igual del intestino grueso. Si incrementa la actividad motora, ¿cuál va a ser el resultado en una sola palabra? Diarrea, eso va a ser. Listo. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Vuelvo a repetir. ¿Qué estamos bloqueando? Esta enzima. Si no hay esta enzima, no hay quien desdoble. ¿Y quién produce la diarrea, la náusea, los vómitos? Los retortijones,
dolores crónicos es la acetilcolina. Entonces, eso es lo que está ocurriendo porque estamos bloqueando esa enzima. Y entonces, todo lo que estamos repasando desde el punto de vista de la farmacodinámica es lo mismo que estuviéramos estudiando, ¿no es verdad? Acetilcolina, tiene que hacer. ¿Dónde va a cambiar? Una cosa es la farmacocinética de la acetilcolina que no se absorbe en el intestino, todo eso. En cambio, estas anticolinas esperasas no. Ya, ¿qué pasa a nivel de la unión neuromuscular donde hay receptores nicotínicos? Luego de la inhibición de esa enzima acetilcolina esterasa, el tiempo puede durar entre 80 a 100 milisegundos, pongan 100, 120 o 150, lo mismo. De la acetilcolina en la sinapsis permite entonces al transmisor que se fije de nuevo a receptores múltiples, por lo que revierten el antagonismo causado por los bloqueantes neuromusculares. No hemos visto todavía bloqueantes neuromusculares, pero yo voy a decirles que dentro de esos bloqueantes neuromusculares está la tubocurarina, que es un alcaloide de origen natural sacado de una planta llamada Chondrodendron tomentosum, que vamos a ver en las siguientes clases. Pero también debo de decir que estos medicamentos pueden utilizarse, sobre todo la neortismina, ¿no es verdad? Que es un producto de origen sintético que se usa para el tratamiento de ciertas enfermedades. Por ejemplo, es que podemos necesitar que haya acetilcolina en la miastenia gravis. La miastenia gravis es una patología donde no hay una buena cantidad de receptores, pero también se puede producir porque no hay secreción de acetilcolina. Entonces, obviamente, al bloquear la acetilcolina esterasa, aumenta la concentración de acetilcolina y puede servir perfectamente para el tratamiento de la enfermedad de miastenia gravis. En eso se puede utilizar. Ya. En el sistema cardiovascular, a dosis bajas predominantemente tiene lugar sobre el corazón, provocando entonces bradicardia moderada. ¿Qué hace la acetilcolina? Produce bradicardia. ¿Qué hace la adrenalina? Produce taquicardia. ¿Y aquí qué estamos produciendo? Estamos produciendo mayor cantidad de acetilcolina porque estamos inhibiendo una enzima que destruya la acetilcolina. Si no hay quien destruya, entonces va a ser la acetilcolina la que va a actuar y va a generar bradicardia. Reducción de la contractilidad auricular y ventricular. A dosis alta hay fuerte reducción del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo, que es el minuto. Entonces, si no hay, quien se oponga a la acción de la acetilcolina, entonces va a generar una bradicardia que va a disminuir el gasto cardíaco, va a generar además hipotensión arterial. Eso es lo que produce la acetilcolina, generando, digamos, una vasodilatación sobre todo a nivel del territorio arteriolar, más que del venoso, pero eso va a generar caída de la presión arterial e incluso paro cardíaco, y la persona se puede morir por esa causa, ¿no? Una de las causas de muerte de las anticolinas esperasas, pero sobre todo de los compuestos organofosforados, porque su unión a esta enzima es de carácter irreversible. Estos compuestos, no estos ni estos, pero estos sí bloquean de manera irreversible. En el aparato genitourinario van a aumentar el peristaltismo de los uréteres, estimulan también la contracción del músculo detrusor y entonces se van a orinar los intoxicados por estas anticolinas esterasas. Pueden mojar su ropa interior, y si son varones o también las damas, porque también usan mucho pantalón, entonces se va a ver que se han orinado. ¿Pero por qué? Porque hay una acción muy importante con respecto a la acción del fármaco que está bloqueando la acetilcolina esterasa, son acetilcolina esterasa.
Bueno, en el sistema nervioso central no todos producen problemas, solo los que atraviesan la barrera hematoencefálica, los que no van a actuar más a nivel periférico, ¿ya? Entonces, solo actúan los que penetran la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, la fisopigmina, tatrina, dorsipecilo y los compuestos organoclorados sí lo hacen. Dosis pequeñas producen activación generalizada, aumento de la situación de vigilia, o sea, van a mantenerse despiertos, eso es lo que dice, lo que es aprovechada en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Ya, dosis elevadas pueden provocar estimulación central, generalizada, que termina con parálisis de los centros que se encuentran a nivel vulvar, ¿no? Generalmente son bulboprotuberanciales, tanto los centros respiratorios como cardiovasculares. Entonces, eso también habrá que tener en cuenta o presente a la hora de tener pacientes que han ingerido estos compuestos, sobre todo los órganos fosforados. Bueno, en el aparato respiratorio y otros, recuerden que la acetilcolina provoca asma, broncoconstricción y hipersecreción bronquial, y esto tiene que ser igual. Entonces, aumenta el tono de los bronquios, estimula la secreción traqueobronquial, entonces van a generar una crisis de asma. Por eso, cuando hay alguna persona asmática, no hay que echar barigón porque se van a provocar una crisis de asma. Asimismo, estimula la secreción de las glándulas sudoríparas, lagrimales y salivales, ¿no? Entonces, va a aumentar la liberación del sudor. Recuerden que una de las intoxicaciones de la pilocarpina, cuando hemos hablado de acetilcolina, que proviene también de una planta llamada Pilocarpus jaborandi, provoca mucha sudoración. Entonces, eso es una actividad similar a la acetilcolina, la que hace esa planta. Y lo mismo esto, porque si yo bloqueo esto, es la acetilcolina la que me va a provocar una mayor liberación de sudor, ¿no? Eso va a ocurrir, porque también de lágrimas y de saliva y demás cuestiones, ya. Eso va a ocurrir. Bien, la farmacocinética, aquí sí va a cambiar harto con respecto a la acetilcolina, porque ya no vamos a hablar de la acetilcolina, sino de los fármacos en realidad que tienen acción bloqueante sobre la enzima acetilcolina esterasa. Por ejemplo, la eserina o fisostigmina se absorbe por todas las vías. Es un carbamato, son carbamatos terciarios, además son liposolubles. La neostigmina y piridostigmina se absorben por vía subcutánea intramuscular, y los carbamatos cuaternarios que no pasan la barrera, por ejemplo, tenemos el de mecario, que penetra la córnea si se instila, digamos, a nivel ocular, y va a provocar una miosis, o sea, una contracción del iris o de la pupila, como quieran mencionar. Entonces, eso es lo que va a ocurrir a nivel ocular. Ya, la distribución, cuando pasan a la sangre, el nivel plasmático terapéutico es 20 miligramos por ml de neostigmina, 50 nanogramos por ml de piridostigmina. La neostigmina, subida media de 0,8 a 1,01 litros por kilogramo en el líquido extracelular o intracelular, y pasan a todos los órganos. O sea, se distribuye por todo el organismo humano y por lo tanto va a penetrar en todos los líquidos corporales. Ya, eso también. Ahora seguimos con la farmacocinética. Su metabolismo de la eserina, neostigmina, piridostigmina son desdoblados por la colinesterasa, que ya hemos visto. Si se está bloqueando eso por los órganos fosforados, va a ser difícil que se desdoble. Pueden hacerlo en las primeras horas, pero después no. Entonces, estos órganos fosforados pueden ser desdoblados también en el organismo por la esterasa tipo A, pero no es duradera ese desdoblamiento, solamente se ocurre en las primeras horas. Después ya no. Ya, la eliminación, los metabolitos proorganitales, estas son excitadas por el riñón. La duración, por ejemplo, de la eserina es de 2 horas, de la neostigmina y piridostigmina 4 horas.
estos medicamentos, ¿por qué se están mencionando aquí? Porque pueden tener alguna utilidad. Ya les mencioné la miastenia gravis, por ejemplo, podría ser una indicación terapéutica las anticolinesterasas, para incrementar la cantidad de acetilcolina. Entonces, esa gente que tiene una disminución en la producción de acetilcolina no puede ni siquiera pararse. Entonces, aplicando estos medicamentos pueden mejorar. Ahora vamos a hablar de la toxicidad. La fuente principal son los pesticidas agrícolas. Vean, cerca de 100 compuestos organofosforados y 20 carbamatos están disponibles como plaguicidas y vermífugos. Los signos iniciales del exceso muscarínico, entonces, se manifiestan como miosis, salivación, diaforesis, sudoración, constricción bronquial, vómitos, diarrea. Pueden aparecer, digamos. La terapia va a incluir el mantenimiento de los signos vitales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Internarlo al paciente, ponerle un suero y monitorizar sus signos vitales. ¿Cuáles serían? Respiración, obviamente funcionamiento cardiovascular, etcétera, etcétera. Eso tiene que hacer. Ya, la toxicidad, la descontaminación para impedir que haya mayor absorción, se hace primero si se permite que ese paciente haya llegado temprano a la emergencia, pueden hacer la lavado. Si no, ya tienen que empezar a administrar atropina por vía parenteral. Ya vamos a ver de qué se trata la atropina cuando veamos alcaloide de la solanácea en dosis altas para controlar los signos de exceso solo muscarínico, porque la atropina solo tiene acciones sobre este receptor, no sobre el nicotina. Entonces, la exposición crónica a ciertos compuestos organofosforados, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, vamos a poner un ejemplo, los menonitas viven sembrando, les vuelvo a repetir, soya y sorgo, eso es lo que hacen en grandes cantidades. Entonces, esas son personas que de manera crónica están en contacto con esos productos. Lo mismo que las personas que sientan tomates, sandía, todo eso, ¿no? Entonces, pueden llegar a provocar una neuropatía relacionada con la desmielinización de los axones. Por ejemplo, el uso del trigo ortofosfocresilo o fosfato de cresilo, ¿no? Es un aditivo que viene en los aceites lubricantes, esos que cambian aceite a los motores de las movilidades, pueden tener una neuropatía relacionada con eso. O sea, la gente que tiene movilidades, que pueden ser de aquí, siempre tienen que llevar a mantenimiento de sus movilidades, a realizar cambios de aceite. Y estos aceites y demás cosas que son propias para el motor suelen tener compuesto trigo ortocresilfosfato, que es un aditivo de esos elementos que pueden generar neuropatía también en las personas. Por eso vuelvo a repetir, ¿cómo usted descubre eso? No le va a venir el paciente y decirle, ¿sabe qué? Yo soy una de las personas que cambio aceite y entonces he ido intoxicando por esto porque el aceite tiene esto. No, ustedes tienen que investigar en qué trabaja, ya que siente esos problemas relacionados con la neuropatía, digamos, los dolores que se pueden presentar en las manos, en las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, con la historia clínica descubrir todo eso. Seguimos con la toxicidad, los carbamatos terciarios y organofosforados, los carbamatos terciarios a nivel gastrointestinal y ocular que van a provocar náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, todo eso a nivel intestinal. Ya ocular, miosis acentuada, visión borrosa, por espasmos de acumulación, como pueden ver. A nivel miocárdico, ya hemos hablado, produce bradicardia y caída de la presión arterial. ¿Por qué? Porque es la acetilcolina la que produce la vasodilatación y caída de la presión arterial, y obviamente puede llegar a morir la persona por
paro cardíaco. Eso puede ocurrir, digamos, por compuestos órganos fosforados. A nivel de las glándulas, ¿no? Se tratan de las sudoríparas, entonces sudoración, salivación y lagrimeos producido a nivel de las glándulas salivales y obviamente también de la glándula lagrimal. Bueno, a nivel muscular van a aparecer sacudidas como cuando le parpadea el ojo a la gente y dice vas a ver a alguien, no. Esas se llaman fasciculación. Entonces, va a haber contracción fasciculada, párpado, cara, cuerpo. Puede haber nistagmo, movimiento lateralizado del ojo, disartria, dosis altas, debilidad, fatigabilidad muscular, incluso puede generar parálisis en las personas que se han expuesto a estas sustancias que son las anticolinesterasas. A nivel respiratorio, todo lo que tiene un asmático, eso es lo que va a producir. Broncoconstricción, hipersensación bronquial, por eso se llama disnea asmática, parálisis de los músculos respiratorios. Sobre el aparato urinario va a aumentar la cantidad de emisión de orina, y si viene un intoxicado inconsciente, entonces va a estar oriñado. Por eso, ¿no? La tibiopidina es menos tóxica en tracto gastrointestinal, a diferencia de la neostigmina y la esedina, también llamada fisostigmina. Ya saben que eso se extrae de manera natural de una enredadera que se desarrolla en una África occidental, eso ya lo hemos visto. Ya los órganos fosforados son los peores, ¿no verdad? Más tóxicos y de efectos más prolongados. Ya no duran minutos, ni 6 horitas, ni nada, duran por cientos de horas, ¿no? Entonces vamos a ver sintomatología de los trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, oculares, etc. Estos insecticidas agrícolas, estas sustancias han sido utilizadas en muchos casos con finalidades homicidas o suicidas. ¿Ya? Entonces, cuando se produce un suicidio, si yo digo que yo ya no quiero vivir y voy a tomar veneno, entonces puedo ir, pues, y además soy agricultor, porque se han quemado mis tierras por los avasalladores o lo que sea, y debo en el banco un montón de dinero, puedo suicidarme tomando estos productos. Las mujeres también suelen hacer eso cuando ya no pueden mantener a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces deciden matar a los hijos y matarse ellas también, pueden usar en ese sentido. Ya, pero la diferencia es que el suicidio es que se produce uno mismo y el homicidio es el que genera a otras personas. Entonces, eso suele ocurrir con estos compuestos, sobre todo, la verdad, en el área rural, porque ahí es donde usan esos venenos. Ya después de la exposición local, también hay que tener en cuenta, y eso es una buena advertencia que les voy a hacer, todos los productos que pueden generar envenenamiento, por favor, les pido, sobre todo a las damas que son las dueñas de las casas, cuando tienen matrimonio, no pongan esas cosas en botellas de gaseosas, no las pongan. A ver, yo tengo lavandina, me compré un sachet, digamos, de esos plásticos de X5, no sé qué digamos, se llaman las lavandinas blancas así. Entonces, como no tienen en un recipiente, agarro y pongo en una botella de gaseosa. Los niños no leen. Y agarran y se lo toman nomás, porque está en una botella de gaseosa. Entonces, hay muchos intoxicados con lavandina, por ejemplo. Y también con veneno, porque yo puedo, hay baigón en spray. Eso está difícil de sacarlo y cambiarlo. Pero podría ocurrir porque a veces se frega el aparatito, entonces lo suelen abrir y lo echan en una botella de gaseosa. Las botellas que más abundan son las de gaseosa. No hay que poner en eso, busquen otro recipiente, porque la gente cree que eso es
está tomado. Entonces ahí aparecen las intoxicaciones y después vuelan al hospital de niños, y alguno que vaya a hacer pediatría aquí va a encontrar con esos tipos de problemas también. Entonces los recipientes tienen mucho que ver. No pongan botellas de gaseosa, no lo hagan. La gente hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es importante tener presente, porque dentro del ámbito de la policía, los homicidios y los suicidios, muchos de ellos pueden depender del consumo de estos medicamentos, de estas sustancias. Ya después de la explosión local a vapores o a aerosoles, o sea, esos vapores, cuando estaba hablando, son los aerosoles, y luego de su inhalación casi siempre aparecen primero los efectos oculares, o sea, la hiperemia ocular, y el segundo problema es que los inhalamos, y al inhalarlo entonces generan broncoespasmo, hipersecreción bronquial, con la producción de sibilancias y todo ese tipo de cosas, que es la clínica propia del paciente asmático. Entonces eso puede producir, ¿verdad? Cuando hay intoxicaciones. Si no, fíjense, pues hay mucha gente que por ganarse unos dineritos, entonces fumigan las casas y entonces se van a encontrar con eso. Bueno, interacciones farmacológicas. La atropina viene a ser su antídoto de esto, pero solo en los receptores muscarínicos, no en los nicotínicos. Los antagonistas por su acción muscarínica, pero no nicotínica. Ya hemos estudiado quinidina y procainamida, donde cuando vimos antiarrítmicos del grupo 1, digamos, o la clase 1, hay 1A, 1B, bueno, estos dos que nosotros estamos observando pertenecen a la 1A, o sea, bloquean los canales de sodio, antagonizan la acción colinérgica, que también presentan estos productos que ya hemos visto como antiarrítmicos. Recuerden ustedes, el empleo actual se ha circunscrito a cuatro digamos, tejidos. ¿En qué casos quiere decir esto? Para aclarar, ¿en qué casos yo puedo utilizar estos elementos como medicamentos? Obviamente no los compuestos organofosforados, sino aquellos derivados de la fisostigmina. Entonces podemos utilizarlo en la anatomía del músculo de la fibra lisa intestinal. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizarlo en el ilioparalítico postoperatorio. Podríamos también usar en el glaucoma, en la miastenia gravis, y anulación de las parálisis inducidas por bloqueos neuromusculares competitivos. Es decir, si usamos bloqueantes neuromusculares, podríamos revertir ese problema siempre y cuando sean los no despolarizantes. Por ejemplo, vuelvo a repetir, voy a poner un ejemplo, la tubucuranina, pero podemos poner más ejemplos: el pancurón, el atraculio, todos son bloqueantes neuromusculares que se usan sobre todo en cirugía traumatológica, pero en cualquier cirugía sirven igual. Entonces podríamos utilizar como antagonistas de estos fármacos que vamos a ver más adelante. Son los únicos con eficacia en el tratamiento también de los síntomas de demencia en la enfermedad de Alzheimer. Para esas cosas podemos utilizar estos fármacos. Ahora vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a lo que acabamos de decir. Estamos hablando de aplicaciones terapéuticas. Fíjense, ahí dice uso terapéutico. Podemos utilizar el ilioparalítico. Ahora vamos a explicar lo que es el ilioparalítico. Si una persona que está con un iPhone, ustedes saben que tiene un valor muy alto en el mercado, ¿no? Con respecto a los Samsung, ahora hay unos Honor también, no sé qué cosas, hay altos teléfonos por todos lados. Entonces, si alguien tiene un iPhone, es un equipo caro y pueden robarle, quererle robar. Ustedes han visto que en motos hacen eso, o en las calles, en las avenidas.
Y entonces, si no le quieren dar el teléfono, entonces, ¿qué se le puede ocurrir a un valiente? Agarrar un cuchillo y meterle unas cuantas puñaladas en el abdomen y llevarse el teléfono. La gente no se muere con la puñalada en el abdomen inmediatamente, salvo que llegue a una de las opciones, obviamente, de la aorta abdominal, porque si eso ocurre, entonces va a salir toda la sangre y se puede morir. Pero normalmente no ocurre eso. Entonces lo llevan al hospital y entonces tienen que hacerle una laparotomía exploradora. O sea, le abren así el abdomen y entonces revisan, el cirujano saca los intestinos y tienen que revisar todo cómo hace la gente que tiene movilidades y que además de tener la movilidad, sus neumáticos tienen esas cámaras, porque las parchan a las cámaras. Entonces, listo, revisan con agua, la inflan y van revisando. En realidad las cámaras así hacen. Los llanteros, vamos a decir así. Igual el cirujano empieza a revisar, porque si hay cortes, tienen que ir reparando. Y esa maniobra que está realizando para verificar si hay varias lesiones ahí, produce este ilio paralítico, y en realidad se llama ilio paralítico postoperatorio, así se llama. Entonces, si se paraliza el intestino, entonces seguramente en alguna oportunidad han visto un perro o un caballo muerto. ¿Y qué pasa con el perro o el caballo muerto? Así se le hincha la panza. ¿Por qué se le hincha la panza? Porque no hay peristaltismo. No va a haber peristaltismo, se procrían los gérmenes, forman gases, entonces así la pasó. Entonces, si usted le produce parálisis intestinal porque sacas todos estos intestinos a la mesa quirúrgica para revisar donde hay, y hace sus puntos además, pues tiene que hacerle puntos, porque cómo lo va a resolver el problema. Entonces, imagínense si hay parálisis, así se le va a hinchar la panza y se le va a abrir los puntos. Y si se le abren los puntos, le va a provocar una peritonitis, porque por ahí va a salir, digamos, contenido intestinal, así lo voy a llamar, que podrían ser desde heces fecales, bueno, depende del segmento del intestino que se trate, si es intestino delgado o grueso, y ahí ya está. Entonces, no hay que permitir eso. ¿Qué se debe hacer? Se puede administrar el samioxiflina, ¿no? Por vía subcutánea, a razón de 0,5 a 1 miligramo. Se debe asegurar que no exista obstrucción. Ahora voy a explicar esto. Esto también produce que la panza se vuelva así. ¿Qué es esto entonces? Es una hernia. Entonces, ¿qué es la hernia? Es la protrusión de una víscera, pues en este caso el intestino, a través de un orificio que generalmente, congénitamente, podemos tenerlo nosotros. Entonces, ¿esto qué hace? Entra el alimento por aquí. Va a entrar fácilmente aquí, pero cuando quiera salir, entre el alimento que está entrando y el que está saliendo, obstruyen esto. ¿Y qué va a pasar con este pedazo de intestino? Se va a necrosar. Esta es una hernia estrangulada, como ustedes están viendo. No se debe de usar eso porque aumentan el problema. En este caso, no se usa, aunque haya parálisis intestinal, no se usa esto. O sea, estos productos. Esto es un bólvulo. Generalmente se dan en las personas que consumen mucho maíz. En Cochabamba hay mucha gente que tiene este bólvulo. Es una torsión del intestino. Entonces, si se tuerce, no hay circulación. Si no hay circulación, se va a necrosar esto. Ustedes usan eso, pero empeoran el problema. Es un bólvulo. Y esto es una invaginación. En este caso, también que es un problema de tipo quirúrgico, la invaginación, no deben usar productos. En ninguna de estas cosas. Solo en el ilio paralítico postoperatorio. No en los demás. Entonces, eso sigue siendo una adecuada semiología que va a ser el diagnóstico. Después, el glaucoma tiene la presión intraocular y se puede utilizar fisioterapia.
clorfenina, de mecario, de cotriofato. Para casos crónicos han sido empleados por beta bloqueantes. El timolol, porque ya saben ustedes de beta bloqueantes, porque eso hemos hablado de hipertensión arterial. El timolol es el que se usa para resolver el glaucoma. Entonces, hoy en día ya no se usan estos compuestos porque es mucho mejor utilizar beta bloqueantes, ¿no es verdad?, para resolver el problema del glaucoma. Y como de costumbre, los productos térmicos, oftalmológicos o otorrinolaringológicos son extremadamente caros. Todos. Ya en la miastenia gravis, aunque esto es una parálisis normal, una parálisis facial, esto tiene tosis palpebral. Lo he puesto porque, digamos, como una imagen para mostrar la parálisis muscular en realidad. Entonces, esto es una tosis palpebral. Ya, estos fármacos son de gran utilidad en el tratamiento a largo plazo. Se usa la neostigmina, pirotostigmina, ¿no es verdad? Estos son de acción corta y por lo tanto requieren dosis de cada 4 horas para la neostigmina y cada 6 horas para la pirotostigmina. O sea, habría que aplicar 4 veces al día. Podría ser 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 12 de la noche. Los de liberación sostenida son útiles, pero solo se deben de usar en la noche en los pacientes que tienen miastenia gravis. Eso, que es una patología, vuelvo a repetir, de una inadecuada producción de acetilcolina. Entonces, si nosotros bloqueamos la anticolina esterasa, va a aumentar la producción y va a volver a la normalidad. Aquí tenemos la imagen de una persona de la tercera edad, entonces, enfermedades del sistema nervioso. El tacrino ha sido utilizado en un primer paso, en los primeros tiempos, para los casos leves o moderados de Alzheimer. Pero luego ese producto es muy hepatotóxico y por lo tanto se ha reemplazado por los más modernos. Entonces, tal doblepecilo, galantamina, rivaroxaban, son inhibidores nuevos de la acetilcolina esterasa, mucho más selectivos, parecen tener el mismo efecto en el tratamiento de la disfunción cognitiva que es el Alzheimer. El domepacilo puede administrarse una vez al día, eso también es una buena ventaja. Cuando los medicamentos son administrados una sola vez al día, nadie se olvida de eso. Pero si son varias veces al día, entonces la cuestión por la vida misma que uno lleva puede olvidarse. El domepacilo entonces puede administrarse una vez al día por su vida media prolongada y carece del efecto hepatotóxico que tenía ese primer producto, que es el tacrino. Bueno, empleo oftalmológico en el glaucoma de ángulo abierto crónico, el clorhídrido de salicilato de serina, 0,2 o al 0,5%. Ya les he dicho que los beta bloqueantes son mucho mejores. El glaucoma de ángulo cerrado, el salicilato de serina al 1%, el glaucoma crónico simple con el bromuro de mecario al 0,25%, y el glaucoma incipiente y yoduro de cotriofato, solución del 0,06%, se usa muy poco. A nivel tracto gastrointestinal y urinario, en el hilo paralítico, la por vía subcutánea se puede usar a razón de 0,5 miligramos, y su vía tiene retención urinaria, entonces la neostigmina, porque aumenta las contracciones del músculo detrusor de la vejiga que permite, digamos, la evacuación de la orina. Después, el músculo estriado se puede usar en la miastenia gravis, la neostigmina y pirotostigmina. En el sistema nervioso central, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, se puede utilizar domepacilo, galantamina, rivaroxaban, que son las anticolinesterasas nuevas y que no generan, mejor dicho, hepatotoxicidad como lo provocaba el tacrino. Muy bien, para ir terminando, entonces aquí tenemos las presentaciones que podemos encontrar en la farmacia, la fisotrimina de serina, que es el nombre genérico, para aplicación parenteral, 1 miligramos por ml, inyección intramuscular o intravenosa. La
La galantamina viene con este nombre. Bueno, ahí puede venir con el nombre genérico o con el nombre comercial. Para administración oral en cápsulas de 4, 8, 12 miligramos y solución de 4 miligramos por el mes. La neotimina, el genérico Prostigmin, en realidad se denomina, hay en tabletas de 15 miligramos y para uso parenteral también 1 en 1000, en 10 ml, 1 en 2000, 1 en 4000, etcétera, etcétera, en 1 ml, se supone. Conseguirse también, digamos, para la aplicación parenteral. La piridostigmina, aquí tenemos los nombres comerciales, para administración oral en tabletas de 60 miligramos, tabletas de liberación sostenida de 180 miligramos, jarabe de 15 miligramos y para aplicación parenteral 5 miligramos por ml para inyección intramuscular o intravenosa. La ribastigmina, ya esos son medicamentos para el tratamiento del Alzheimer, entonces se puede conseguir en el comercio para administración oral en tabletas de 1.5, 4 y 4.5 y 6 miligramos y solución de 2 miligramos por ml. La tacrina, también para la enfermedad de Alzheimer, viene con el nombre de Cognex, entonces para administración oral en tabletas de 10, 20, 30 y 40 miligramos. Esos productos pueden utilizarse para la enfermedad de Alzheimer. Después, para aplicación en el ojo, el de mecario, oftalmológico, vuelvo a repetir, ya no se usa mucho eso. Se usan los beta-bloqueantes. El donepecilo oral, para administración oral de 5 a 10 miligramos, el escorpiofalto, para uso oftálmico, polvo para reconstituir. Entonces, de 0,03, 0,06, 0,125 y 0,25. Redorfonio, que viene con nombre de Tensilon, para administrar por vía parenteral 10 miligramos por ml para inyección intramuscular intravenosa. Pero como ustedes han visto, las aplicaciones terapéuticas de estos productos son bastante reducidas. Y la bibliografía. Muy bien, nos vamos a retirar. Recuerden, de nuevo,